Hola mi querida amiga, te saluda Angélica Andrade. Estamos aquí en el grupo en Facebook Presencia Plena. Transmití una invitación hace un par de días para acompañarte hoy jueves 8 de la noche. Estamos aquí en Ciudad de México. Me da gusto que me acompañes y que te integres mientras lo haces. Digamos, este video que se está haciendo transmitido en Facebook en vivo, pero de igual manera lo descargo y lo subo al canal de YouTube, que te voy a dejar una vez que finalicemos esta plática de hoy, para que, bueno, creo que de manera más sencilla puedes tener acceso a través desde tu celular, a través, digamos, las transmisiones, ya videos grabados. Entonces, te doy la más cordial bienvenida, gracias por estar aquí. Muy bien. A ver, a partir de la experiencia de nuestra primera meditación de la semana pasada, planteo el siguiente cambio. A ver qué te parece. Vamos a tener una plática pequeña de un par de minutos. La intención de esta plática, por ejemplo, de manera concreta hoy es aclarar algunas dudas que surgieron de la plática de la vez pasada, que fue nuestra primera plática de cómo meditar. Hay un par de preguntas que me escribieron, muchas gracias por esas preguntas, entonces hoy aquí digamos que las aclaro. Y lo segundo es platicar un poco del ejercicio que publiqué hace un par de días, que se llama Definiendo, Defendiendo. Tiene un mensaje muy lindo, profundo, que puede ayudarte, puede ser parte, si así lo aceptas, de una práctica espiritual de atención plena, de hacerte una serie de preguntas que tienen relacionadas, que está relacionado con lo que defiendes o cómo te defines, si estás definiéndote o si estás defendiéndote. Entonces, y la propuesta es, hacemos esta plática de unos, qué sé yo, no sé, en temas de tiempo, pues lo que nos ocupe el platicar un poco sobre este ejercicio, aclarar dudas que tengas. Es un ejercicio que te invito a realizar durante los siguientes días, durante las siguientes semanas, hasta la publicación del nuevo ejercicio. Y luego suspendo la transmisión y para independizar la meditación lo que hacemos es una nueva transmisión, o sea, para que queden dos videos, un video de plática separado del video de la transmisión de meditación. Esto con el fin de que si no te late escuchar esta plática, estás en la perfecta libertad de no hacerlo y solo meditar, ¿vale? O sea, para que se dividan las dos ejercicios. Y asimismo en YouTube me da la opción de poner una carátula, de identificar una cosa de otra. Entonces una dirá taller de meditación, clase número 2, y dirá meditación y el título de la meditación que vamos a hacer. Entonces se me ocurre que eso puede ser más práctico, más útil y más sencillo para ti, que tengas acceso a los dos, digamos, a los dos elementos de manera independiente. ¿Vale? Entonces vamos a ver cómo nos va hoy en ese ejercicio. Muy bien, preguntas que me compartiste y si tienes más, bienvenidas a hacerlas en este momento, ¿vale? Entonces, una de lo que veíamos en la clase pasada, en nuestro taller pasado, te platicaba del tema de qué es meditar, una práctica de atención consciente, de siempre continuidad de propósito, era un tema, de siempre regresar a tu ejercicio de respiración. Te decía que no hay posiciones más espirituales unas que otras, puedes simplemente estar sentado en una superficie cómoda. Finalmente, ¿qué es importante? Que tu cuerpo esté lo suficientemente cómodo para que no sea un obstáculo y no sea un distractor en tu ejercicio de meditación. Entonces, una pregunta que surgió es, me decían, ¿puedo meditar acostada? Entonces, digamos, la respuesta es sí. Vas a quedarte dormida porque hay un ejercicio de relajación y demás. Entonces, sí, se puede utilizar la meditación para conciliar el sueño y es perfecto, ¿vale? Entonces, incluso, qué maravilloso que tengas esa práctica como, digamos, como conciliadora del sueño. Entonces, esa es la intención. Recuerda que en tu práctica espiritual el poder de la intención le da como la naturaleza a tu ejercicio meditativo y a todo lo que haces en la vida. Pero digamos que la intención aquí en el ejercicio es, bueno, si tu intención es aquietar el diálogo interno y tener una continuidad de propósito enfocado en tu respiración, la invitación es a que lo hagas sentada. Si tu intención es lograr relajar tu cuerpo,
aquietar un poco tu mente, o sea, y lograr conciliar el sueño, perfecto que lo hagas acostada, porque finalmente te vas a quedar dormida y vas a tener un sueño reparador. Esa es una gran práctica para descansar, que finalmente en el descanso y en el sueño hay un esquema de restauración celular, el cuerpo se regenera a nivel celular, tu mente requiere silencio para descansar, digamos, entrar en sueños profundos. Entonces uno incluso como práctica consciente, apagas televisor, recomiendan que por ejemplo suspendas cualquier tipo de estímulo mental por lo menos 2 horas antes de dormir. Entonces es nada de televisión, nada de hacer un juego que implique un cálculo mental, nada que te estimule si tienes problemas para conciliar el sueño. O sea, si tu mente es muy activa y muy vivaracha y resulta que cuando te acuestas a dormir no paras de pensar y que lo que piensas son las preocupaciones, lo que dejaste de hacer, las culpas y demás, la invitación, y puedes incorporar la práctica de meditación haciendo un escaneo del cuerpo, acostándote, relajándote, apagando, como vuelvo y juego, cualquier estímulo electrónico que tengas previamente a dormir, por lo menos el tiempo que te menciono. Digamos también bebidas, el tomar un agua caliente de manzanilla, de hierbabuena, también relaja. Hay dos tipos de hierbas, las dulces que son relajantes musculares y hay otro tipo de hierbas que son relajantes nerviosas. Son distintas y tienen efectos distintos en tu sueño, ¿vale? Entonces, si lo que tienes es tensión muscular, un estrés, y que es la que también te impide relajarte y descansar, son hierbas de tipo dulce, como la hierbabuena, como la manzanilla, como la naranja. Pero si son de tipo nervioso, ahí es donde entra la pasiflora, valeriana y demás. Entonces son distintos dependiendo cuál sea tu necesidad. Aquí me fui por el tema del sueño, pero la intención era responder la pregunta de ¿puedo meditar acostada? Si tu intención es de conciliar el sueño, sí. Si tu intención es de atención plena a la respiración y aquietar el diálogo interno en continuidad de propósito, sentadita, es la sugerencia, ¿vale? Muy bien, no sé si tengas, eso fue digamos una de las preguntas que alcancé a leer la semana pasada, no sé si tengas en este momento otra pregunta en el tema de meditación. Te invito a escribirla así rapidito. Clau, fuiste tú la de la pregunta, muy bien, me da gusto haberla respondido. Si no sé si fui clara con el tema del tema de la intención. Entonces, y si no, aquí adelante estoy para ti para responder alguna otra pregunta que tengas. Muy bien. Mientras voy a empezar la plática del ejercicio y el momento en que vea tu pregunta, paro y te la respondo, ¿vale? Porque son muy importantes tus preguntas si eres nueva en este ejercicio de meditar. Muy bien. Voy a mencionar algo que me surge en este momento y que me parece bueno ponerlo sobre la mesa. Y es, meditar no está disociado de orar. Incluso a título personal, lo que yo integro es primero medito, primero me aquieto, como que me apago un poquito el diálogo, me relajo, estoy aquí sentada y luego oro. Hay por ahí unas fotografías divinas en Facebook que dice que cuando meditas, escuchas a Dios y cuando oras, hablas con Dios, es Dios quien te escucha. Entonces se vale integrar, una cosa no está disociada de la otra. O sea, no, la intención de la meditación no es alejarte de tu práctica religiosa que tengas incorporada en tu vida, tu práctica espiritual religiosa, cualquiera que ésta sea. Al contrario, logras estar presente, logras estar tranquila, logras calmar tu mente, tu diálogo interno, tus pensamientos, para tener una conexión maravillosa, serena, amorosa, tranquila con Dios. Entonces, esto es algo que me nació en este instante compartírtelo. No se trata una cosa, o sea, disociar una cosa de la otra, se pueden integrar perfectamente, primero aquietando y luego orando. Entonces, dando gracias al finalizar el día, honrando todo lo que sucedió, dando gracias. Entonces, eso es una práctica hermosísima de cierre del día, ¿vale? Muy bien, el ejercicio. El ejercicio te invita a observarte en qué momentos
cómo te defines, o sea, cómo es a lo largo de tu día, en qué estados, qué situaciones hacen que te definan o sobre qué bases en tu experiencia diaria se basa la definición de ti y en qué momentos a través de la reacción y el enojo defiendes posiciones. ¿Qué quiere decir la definición? Entonces, ese ejercicio tiene que ver es quién eres tú, cómo es ese yo, que estamos hablando del tema ego, egoico, te define tus posesiones, te define tus elementos materiales, eso que está allá afuera, te define tus conocimientos, lo extraordinarios estudios que tienes, tus títulos, los diplomas que adornan tu habitación. ¿Qué te define? Entonces, porque esa definición son eso que te define y que te autopones un rótulo, te impide fluidez en la vida, porque precisamente eso que crees que te define es la mayoría de los casos lo que tiendes a defender, porque dices esto es mío. Y se habla, eso es una cara de la definición, de qué te define, de la palabra definir, pero también es cómo es tu comportamiento territorial. Entonces ahí el ejercicio te decía es cómo en hallazgos más profundos es cómo nos vamos en el día diciendo me apropio de un espacio. Tan sencillo, mira el tema, tan sencillo como cuando te sientas en la silla del metro o en la silla del camión y dices, esta es mi silla, así sea por la ruta que va a tardar un par de minutos, una media hora, pero esta es mi silla. ¿Y qué pasa si alguien te da un empujoncito o alguien se te sienta muy cerca o alguien está sentado al frente y la mochila topa con tu bolsa o contigo? Tú inmediatamente reaccionas. Esa reacción es consecuencia de ese espacio que tú te apropiaste como tuyo. Entonces, también nuestra vida está basada en las definiciones de los espacios territoriales. Entonces, hay una naturaleza inherente en el ser humano de decir, esto es mío, este es mi cuaderno, este es mi control, este es mi libro, y hay quien lo toque, o hay quien lo agarre, o hay quien lo ocupe. Hay reacciones, por ejemplo, pues aquí hay muchísimas, o sea, en el día pueden haber, y es, ¿qué pasa si alguien se te sienta en la silla del escritorio y tú llegas y dices, no me pidió permiso y ocupó mi lugar? O ese es mi lugar en la mesa del comedor. Entonces, por ejemplo, mi papá siempre se sienta en el mismo lugar en la mesa todos los días de su vida. Y llegó una sobrina, una nena, que desconocía que ese era el lugar de papá, de mi padre, de su abuelo, y la reacción de mi papá cuando llegó y la vio sentada ahí un beso enorme a Isabela, mi sobrina. Pero entonces es el tema de cómo nos apropiamos y eso también tiende a ser parte de nuestra definición. Entonces las definiciones están afuera, egoicas, de nuestra fachada y de elementos que a lo largo del día van marcando tu definición. Entonces la invitación del ejercicio es muy hermosa porque es obsérvate a lo largo del día e identifica un par de elementos donde dijiste, chin, aquí me apropié de este lugar y esto creo yo que me define. Es así, esto es válido, que esto me defina, sabiendo que tu esencia es pura y es perfecta y no necesitas elementos afuera que te definan. Ese es como el llamado a autoobservarte y cacharte en qué elementos son en los que recurrentemente entras a apoyarte como parte de la definición de lo que crees que eres tú. Y en el tema de defender entra la reacción y entra el tema de defender tu punto de vista, defender quién eres, defender tu máscara, y siempre la defensa es una reacción de dolor frente a vulnerabilidad, frente a algo que te pinchó y que te tocó. Entonces es cuando tiendes a defender. Entonces también el segundo parte del ejercicio es identificar qué defiendes. Entonces defiendes tus puntos de vista, defiendes tu físico,
O sea, ¿qué pasa cuando alguien te dice, chin, estás gorda? Tú, tan, ahí, ¿qué reacción tienes? O cómo estás, normalmente es ante críticas, ¿verdad? Entonces, o cuando te pinchan el ego y te pinchan, censuraron o calificaron tu trabajo diferente a lo que tú esperabas que fuera el resultado, entonces también tiendes a reaccionar. Entonces, la defensa es una reacción. Entonces, es cómo fluctúas entre una cosa y la otra, o sea, qué te define y qué defiendes. Realmente son dos ejercicios en uno. Y aquí la comprensión y las palabras finales y la esencia que tiene este ejercicio extraordinario es, ni lo que te define es estático, ni lo que defiendes es estático. Es comprender que tu yo, tu esencia divina, es una esencia cambiante, que fluye y que puede mutar, o sea, generar arraigos y generar fijaciones en aquello que te define o aquello que defiendes, es negarle al yo, a tu esencia divina, a tu gran yo, a tu yo superior, es negarle que fluya y que se permita ser hoy. O sea, a uno no lo debería definir nada, ni uno no debería defender nada, porque siempre es cambiante. Hoy te gusta una cosa, hoy te gusta otra, hoy fluyes, hoy cambias, hoy eres distinta a la que fuiste ayer. Permitirte ser distinta, sin arraigos, sin anclas, sin cosas que te impidan fluir. Digamos, eso es como lo que representan las palabras finales, que te lo expresaba en el ejercicio, es, no hay algo llamado, entre comillas, yo, que defender, porque en realidad el yo es un proceso de sensaciones siempre cambiantes, incluidas las sensaciones que llamamos pensamientos. Es permitirte que es hoy desde dónde quiero vivir, hoy me atrevo y elijo y me doy permiso de no defender mi pupitre, o defender mi escritorio, defender mi silla, defender mis posesiones, defender mis títulos, defender mis conocimientos, defender mi posición. Hoy me doy permiso de no hacerlo, a ver qué pasa, ¿vale? Entonces, ese es como el ejercicio que te invito. Está escrito, o sea, esto tiene una explicación, digamos, ya está escrito para facilitarte el ejercicio. ¿Cómo ingresas al ejercicio? A través de álbumes. Hay un ejercicio que se llama Definiendo, Defendiendo. Ahí está esto que te estoy platicando de cómo se hace el ejercicio, cuáles son los hallazgos, cuáles son las lecciones más profundas y las palabras finales. Lo que aquí te estoy como platicando así, como tomándonos un té, es como contarte un poco más de lo que significa profundamente este ejercicio, pero todo esto que te estoy platicando está ahí en el ejercicio ya publicado y expresado en el grupo, ¿vale? Muy bien, Mayrenés, me da gusto verte aquí, de que estés aquí. Elena también, que me acompañes, me da muchísimo, muchísimo gusto. Tú preguntas, ¿cómo hacer para que la mente no te distraiga cuando estás meditando? Muy bien, como el ejercicio y la intención es aquietar el diálogo interno y educar la mente, hay dos elementos, uno es la mente y otro son los pensamientos. Entonces, la intención es educar la mente, ¿de acuerdo? Y el pensamiento, que es su elemento, es eso que fluye y eso que cambia y eso que viene acá y viene allá y es el que te saca. Entonces, ¿en qué consiste el ejercicio? Es continuidad de propósito, atenta a un ejercicio concreto, en este caso lo estamos llamando la respiración, que son como el básico de la meditación, atención a la respiración. Y lo que haces es pensamiento que surge, pensamiento que llega, así como estos corazoncitos que aparecieron o estas manitos que hicieron así o estas florecitas, yo soy consciente que está el pensamiento, lo veo, no me engancho con él, no lo juzgo, no lo califico, lo abrazo con una respiración. ¿Cómo es abrazar con una respiración? Pues tomo una respiración, inhalando por la nariz, exhalando por la nariz. Soy consciente que existe y lo dejo pasar. Y continúo y regreso a mi ejercicio. ¿Qué no es? Pensamiento vete. No quiero que pensar, generar resistencia o rechazo al pensamiento. Es
aceptar que está ahí, no pelear con él, está el pensamiento. Además, ahí te das cuenta de los simples que son los pensamientos que llegan distractores. Llegan pensamientos que tú dices, ¿y ahorita por qué estoy pensando qué sé yo, a ver, una cosa así loca es, ahorita está sonando un chico, los tamales oaxaqueños calientitos, y dices, pensando en tamales, ¿qué hambre tengo? Cuando tú ya empiezas a calificar o engancharte, ya fue el pensamiento, la mente distraída y dispersa la que ya te enganchó y te sacó del ejercicio. Pero cuando dices, sí, perfecto, o estoy pensando en tamales, muy bien, pasan los tamales, respiro y regreso. Ese regresar a respirar, ¿en qué estoy? Estoy aquí respirando, atenta a la respiración. Ese es el camino a educar la mente, Elena. Entonces, no sé si con esto respondí a tu pregunta de cómo haces. Entonces, realmente estás educando la mente. Lo que haces es abrazar el pensamiento con respiración, conciencia, y lo dejas pasar. No engancharte, no irte con él. ¿Listo? Muy bien, muy bien. Con mucho gusto, querida. Entonces, a ver, no sé si haya alguna otra pregunta. Daniel pregunta, me da gusto que estés aquí también, Daniel. ¿La música y los sonidos deben ser armónicos, de onda o de qué tipo? La práctica pura de meditación es hacerla en silencio, porque es incluso, al igual que los pensamientos, los sonidos también los abrazas, no peleas con ellos. Los sonidos están. El chico que vende hoy tamales oaxaqueños todas las noches afuera de mi casa forma parte del sonido, ni modo. Entonces, luego ya migramos, o sea, digamos, la esencia es hacerla en silencio. Esa es lo que sucede, es que adornamos el espacio para hacerlo más agradable y más divertido. Entonces, uno que puede recurrir en sonidos. ¿Qué sonido de altísima frecuencia y maravilloso y lo ideal de meditar, Daniel? Al lado del agua que fluye, de un manantial, escuchar pájaros, me refiero a naturaleza real, o sea, sentarte en el césped, en contacto con la naturaleza, debajo de un árbol, en un lugar delicioso y agradable donde haya sonidos de naturaleza. Esa sería lo extraordinario de una experiencia meditativa en conexión con elementos de la naturaleza sabia. Luego me voy al tema artificial. Estamos en la Ciudad de México, en ciudades como Nueva York. Entonces dice, bueno, entonces ¿qué hago? Ahora sí voy al tema del sonido artificial. Entonces, sí, la idea es que sean melodías que tampoco te saquen de tu ejercicio de atención. Recuerda que toda tu intención y todo tu propósito estás en respirar. Que no te lleve la música, o sea, si la música es un distractor, ahí no está ayudándote. Te estás al contrario sacándote de tu ejercicio. Entonces, perdón que entró un mensaje de chat de una amiga querida, Vero. Entonces, listo, ya estoy aquí. Entonces, para uno acompañar, sí, melodías armoniosas, melodías de alta frecuencia, puedes conseguir en YouTube o en iTunes o en Elementos, dicen melodías de alta frecuencia, melodías hay melodías para meditar, hay todo un tema, un mundo extraordinario de melodías. ¿Cuál? La que te haga sentir cómoda, que sea armónica, que te sientas a gusto. Hay melodías de cristales, o sea, finalmente, hay melodías que requieran la naturaleza, que en estas ciudades necesitamos tener sonidos artificiales que nos recuerden que hay una madre tierra hermosa allá afuera, pero que bueno, no la podemos tener, no nos podemos acercar tanto tiempo o tan frecuentemente como quisiéramos. Entonces, no sé si respondí a tu pregunta. Entonces, silencio. Lo ideal es sonidos de la naturaleza si pudieras meditar afuera en un parque. Tercero, melodías de alta frecuencia que están a disposición en el mercado como melodías de meditación. Importante que no te saque del ejercicio, que no sea tan ni ruidosa en sonido o en volumen, ni tan densa que te saque del ejercicio, ¿vale? Recuerda, la intención está en la atención a la respiración y ya.
Muy bien. Entonces, Daniel, también complementas el tema de, digamos, de inciensos, de aceites y demás. Va por la misma vía del tema del silencio y es, uno puede, lo ideal es, genial sería naturaleza, aroma de flores, aroma de hierba fresca, a percibir esas sutilezas de los aromas de la naturaleza. La práctica del incienso también armoniza, energéticamente limpia el ambiente, pero la meditación, a ver, a lo que me refiero es, entonces si no tengo inciensos, ¿no medito? No, es, es, es un adorno que armoniza, que hace agradable el espacio de meditación. Incluso puedes en una segunda fase, o segunda o tercera fase de meditación, percibir la diferencia de los aromas sutiles del incienso quemándose a lo largo de tu tiempo de meditación. Lograr ser capaz, sin pensar, o sea, que ya tu mente está silenciosa, de percibir que el aroma no es el mismo cuando tú prendiste el incienso, porque son elementos naturales, ¿verdad? Y el incienso va adquiriendo aromas distintos. Y un incienso, una varita de incienso va a durar aproximadamente unos 35 minutos mientras se quema todo. Entonces, eso se puede convertir incluso en una práctica de meditación, es decir, atención a los aromas. Voy a percibir qué aromas hay en este lugar, si vas a la naturaleza. O voy a percibir cómo es la fluctuación del aroma con el incienso. Entonces ahí el ejercicio es aroma. Entonces, aquí como mi intención y el mensaje que quiero dar es, la meditación no lo hace ni el lugar, ni la melodía, ni el aroma. Lo hace tu intención de estar en un acto constante, consistente, de enfocado en algo. Ese algo lo hemos llamado respiración. Ese algo puede ser estar atento a sonidos, es otra manera de meditar. Es atenta a los sonidos, sin juzgar. Hoy voy a hacer atención a sonidos. Eso es un ejercicio de meditación. Pero es así de simple. Lo demás son elementos que hacen agradable y adornan nuestro ejercicio meditativo. Entonces, ese es como el mensaje que quisiera dejarte esta noche, ¿vale? Muy bien, entonces, y voy a complementar para terminar el comentario de Daniel. La aromaterapia es maravillosa y es efectiva para el manejo de emociones. Si tienes problemas de sueño, la lavanda es maravillosa. Si estás, por ejemplo, en un tema hormonal, así te sientes emocional y demás, el jazmín es muy linda, la bergamota es muy linda, huele. Entonces, se vuelve incluso ese tema de aromas, cuando tu intención es conectarte con el aroma, la aromaterapia se vuelve en un ejercicio de aromaterapia sanador y extraordinario, ¿vale? Pero como aquí estamos desaquietando el diálogo interno, es lo que acabo de mencionar hace un par de minutos. Muy bien. María Inés, me preguntas, ¿por qué cuando medito de repente me duermo? ¿Cómo lo puedo evitar? Ok, tu cuerpo, o sea, te sientas, te lo comparto porque a mí también a veces me sucede. ¿Y qué sucede cuando sucede? Y es, entras en un estado de relajación y ¿sabes qué te está diciendo tu cuerpo? Necesito dormir, necesito descanso. Porque como en tu acto de meditar estás relajándote, entregándote en el ahora, haciendo la intención de aquietar tu diálogo, tu cuerpo ahí te está diciendo necesito dormir. Entonces, si llegas y sientes como que si te hubieras caído en un escalón, ¿no? Como que te caíste. Entonces, es perfecto. Tu cuerpo está hablando y es perfecto. Descansa, duerme. Ya meditaste, ya esto no se trata de vencer el sueño. O sea, meditar no es voy a estar en vigilia toda la noche y no es una guerra contra el sueño. Es al contrario, es entrar en conexión con incluso lo que siente tu cuerpo y ahí si te estás quedando dormido es porque tu cuerpo te está diciendo que necesita descanso, ¿vale? Entonces no lo evites. Aquí, a ver, ¿qué práctica los tibetanos hacen? También la incorporo y es, bueno, cuando si meditas en la madrugada,
hay necesidad de recurrir a té verde, es un té que contiene antioxidantes, energético. Yo tomo té mate también, hierba mate. Evito café, pero digamos que para lograrme despertar un poco, o sea, lograr aumentar un poquito la tensión, porque pues estoy recién levantada y sí me gustaría quedarme durmiendo un par de minutos más, media hora más, pero opto por levantarme, hacer un ejercicio de madrugar. A veces pues la jornada es complicada, ha sido un día pesado el día anterior, en fin, entonces si recurres a una bebida energética que sea un té, estos dos té que te acabo de mencionar son buenos, te ayudan. La medicina ayurveda, por ejemplo, da una sugerencia maravillosa, y es que en ayunas te limpies la lengua. Hay unas cucharas especiales, pero bueno, si no lo tienes, o el cepillo de dientes sin crema dental, y te tomes un vaso de agua caliente, lo más caliente que resistas. Entonces eso inmediatamente te despierta y activa la concentración, o sea, activa tu atención, que necesitamos es despertar. Entonces, eso es la sugerencia si haces tu práctica en la mañana y te quedas dormida, lo que me cuentas que te quedas dormida es en la mañana. Si es en la noche, entonces es con un par de minutos que medites de manera intencional y constante es perfecto. Si ya te quedaste dormida, felices sueños, descansa, ¿vale? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta hay? Ok, posturas corporales y mudras. Vamos a platicar de este tema de posturas y de mudras un poco más adelante. Esto ya es meditación, digamos, con algunos otros elementos energéticos importantes. Los mudras son posiciones de las manos, hay terminaciones nerviosas, hay chakras en las manos, en los dedos. Entonces puedes incluso trabajar algunos mudras y digamos, imagínate, aparte de estar, ya tienes tu diálogo interno, ya atenta a la respiración, tienes un componente adicional que le da un grado de dificultad de atención, y es conservar la posición de la mano. O sea, no hacer, si empiezas con la mano así, o hay unos mudras distintos, hay unos mudras complejos donde dices, ching, ¿cómo hago para mantener la mano así todo el tiempo? Entonces ahí se vuelve el ejercicio de atención de conservar la posición de la mano en el mudra. Y eso tiene unas conexiones energéticas intencional. Hay mudras para salud, hay mudras para conciliar el sueño, hay mudras para activar energía sexual, hay mudras para activar apertura del corazón, o sea, de los sentimientos y demás. Entonces, mi estimado Daniel, esas son clases avanzadas de meditación que espero poder que tengamos continuidad en el grupo para poderlas compartir. Sí, sí tengo algunas cartas y divinas y mudras muy lindos que podemos incorporar como práctica, ¿vale? Pero un poquito más adelante, ¿vale? Estamos aquí apenas empezando como en este camino. Entonces, muy bien, no sé si a ver qué otra pregunta por aquí. Ok, sí, efectivamente, regresamos al tema de los tés. Digamos, tienen un cierto componente de cafeína. Sin embargo, la composición de los tés en elementos antioxidantes, digamos que en medio del tema que pueda generar efecto colateral, el tema de la cafeína o adicción, digamos, tiene beneficios y bueno, y está a tu criterio el que lo decidas incorporar. El agua caliente sola ya por sí es maravilloso. Si no quisieras incorporar un tema de té, te sabe feo el té verde porque pues sí es un poco fuerte, o la hierba mate. Entonces, la menta, por ejemplo, Daniel, si prefieres utilizar aromaterapia, en las esencias hay menta, tantito aquí en la nariz, te abre fosas respiratorias, es como si te dieras una ducha cerebral y te despiertas porque te despiertas. Eso también ayuda mucho la menta cuando estás muy cansado y necesitas concentración a lo largo del día. Entonces, ok, entonces también es útil. Clau, discúlpame, voy a regresar. Me dices, te saltaste mi pregunta, dame chance y la intento ubicar aquí abajo, o abajo o arriba, no sé, aquí. Clau pregunta, ¿qué pasa si últimamente me duele mucho la cabeza? Si he tenido muchas ideas en la cabeza, pero a veces eso no me permite. Espérame, perdóname que alguien dijo un mensaje y me tapó la pregunta. Espera, un segundo, por favor. Tecnología aquí. Vuelvo y la repito la pregunta. ¿Qué pasa si últimamente me duele mucho la cabeza? Si he tenido muchas ideas, ¿ok? Pero a veces eso no me permite meditar. ¿Qué puedo hacer?
Es normal que eso suceda porque, ¿qué pasa? Tu mente ha estado a sus anchas en los últimos, ¿qué edad tienes? ¿25 años? ¿30 años? Entonces, cuando en estos ejercicios de aquietarla, ella se revela. Entonces es normal que en un punto tú dices, bueno, llevo intentando meditar un mes y resulta que ya lo estaba bien y de pronto no sé qué pasó y hoy estoy con la mente que vuelta loca. Eso sucede, o sea, eso es muy normal que sucede. ¿Qué quiero decir con eso? Puedes llevar años meditando, pero un día cualquiera, tuviste un día complejo a nivel de emociones, de reacciones, de lo que te sucedió, de algo, o del estímulo mental, o sea, fue un día intenso intelectualmente, estuviste en el compu trabajando, números, etcétera. Resulta que te llevas toda esa carga mental a la meditación y es posible que la mente esté como muy alborotada. Entonces, ¿qué se hace? Es con mucha más disciplina, con una intención como mucho más clara y mucho más férrea, si lo quieres llamar así, de atender a la respiración, o sea, de atender a la respiración. El dolor de cabeza es por el estímulo mental, o sea, meditar no da dolor de cabeza, o sea, al contrario, lo que da dolor de cabeza es la hiperactividad mental, el no darle descanso mental a nuestro pensamiento, o sea, nuestros pensamientos están apoderados de nosotros. Hay dolor de cabeza cuando no duermes lo suficiente. Entonces, fruto de hiperestímulos la noche anterior antes de acostarte a dormir, o bueno, digamos algo o una preocupación que te sacó del sueño profundo y te bloqueó, te paró el sueño, o sea, me refiero a tu ciclo no fue continuo, pero meditar en sí no genera dolor de cabeza. O sea, esto no es un trabajo de esfuerzo mental. Al contrario, se trata de hacer un ejercicio de atender, vuelvo y reitero, algo concreto, en este caso la respiración, para precisamente a bajar el diálogo. Entonces, ¿cómo se hace? Es atención a la respiración, es el ejercicio básico, ese es el que te lleva, es el más simple de todos y es el que te lleva a aquietar ese diálogo interno. Eh, Esto lo que te voy a decir, claro, es diferente el ejercicio de meditación, ¿de acuerdo? O sea, es un paréntesis que voy a abrir como herramienta que digamos, me hace sentido en este momento y es a través de la terapia floral se puede trabajar un tema de ayudarse uno a quietar emociones y por consiguiente también el tema de que lo que a uno le preocupa. Hay una flor en terapia floral que se llama Scleranthus que regula. Walnut es otra flor que es para el diálogo. Hay una clematis que también te conecta muy bien con el aquí y en el ahora. Entonces, si te late intentar, y también incluso te puede ayudar con el dolor de cabeza porque trabaja a nivel físico también la terapia floral. Entonces, si te late buscar un terapeuta floral cerca a tu casa, hay unas fórmulas que ya las venden hechas. Con muchísimo gusto puedo sugerirte una mezcla digamos, internamente me mandas un mensaje. También soy terapeuta floral, entonces también te ayuda a darte la fórmula y que tú la consigas donde, no sé si vives aquí en la Ciudad de México o vives en alguna otra ciudad, pero es de fácil acceso en medicinas naturistas. Eso también te puede ayudar para el dolor de cabeza y para calmar un poquito como la ansiedad. La terapia floral es extraordinaria para emociones, conciliar el sueño, o sea, trabaja en todos los niveles, es extraordinaria la terapia floral. Entonces, si quieres utilizar esa herramienta como adicional a la parte de la que te estoy compartiendo en la parte meditativa, está perfecto. Aromaterapia también te puede servir. También hay aromaterapeutas que te pueden acompañar como en ese proceso para que te sientas más a gusto, ¿verdad? Para que estés un poco más tranquila en tu proceso. No sé si respondí tu pregunta, Clau, en este tema. Ok, alguien más pregunta, ¿a qué hora es mejor? No vi quién pregunta, permíteme un segundo entonces a ver. Jackie, me da gusto verte aquí, entonces si tú preguntas, ¿a qué hora es mejor meditar? ¿Antes de ir a trabajar o en la noche para descansar? Lo que nos sugiere Deepak, nuestro maestro Deepak Chopra, es 2 veces al día, o sea, las dos, Jackie. Lo ideal es hacerlo un par de minutos en la mañana, un par de minutos en la noche. Lo ideal, él sugiere, dice 20 minutos en la mañana, 20 minutos en la noche.
Mm, si la agenda es muy, muy complicada, obsérvate, ensaya. Mi sugerencia sería que ensayaras en la mañana a ver cómo te va e intenta ensayar un día en la noche a ver cómo te sientes, qué te ayuda más. Mm, dependiendo también el día que traigas, el día intenso que traigas. Eh, digo, a veces la meditación te ayuda a estar anclada en el ahora, a tener fortaleza, a estar consciente. Incluso, digamos, efectos que genera es un estado de serenidad sostenida. Entonces, si el día va a ser muy retador para ti, en la mañana. Entonces, si me explico, o sea, si tienes que escoger una de las dos jornadas, puedes fluctuar y decir, hoy voy a meditar en la mañana porque tengo un día súper retador. O tuve un día tan pesado, tan complejo, que necesito aquietarme para que mi sueño sea reparador. Entonces lo haces en la noche. Entonces te invito a ensayar y lo ideal a que lo hagan las dos veces en el día, de inicio y de cierre, ¿vale? Muy bien, no sé si haya alguna otra pregunta. Y bueno, entonces, invitada a hacer el ejercicio. Muy bien, Clau. Me dices si ha sido muy intenso. Ok, perfecto. Estoy para servirte, Angie, en lo que, Clau, en lo que requieras, ¿vale? Entonces, muy bien. Como te mencioné, vamos a hacer un ensayo para hacer nuestra meditación de hoy. Esta meditación va a ser, a ver, son meditaciones muy sencillas y muy básicas, porque estamos como haciendo el kinder, pre-kinder, no sé cómo se le llama aquí en México, como empezando a caminar, a caminar. Hay meditaciones de visualización que son muy lindas, muy, muy divertidas, pero primero estas, que son las de atención plena, así sean, entre comillas, simples y digamos, sin querer juzgar, como tan simples como aburridoras, pero realmente en ellas está la esencia de aquietar el diálogo. Entonces, ¿qué meditación vamos a hacer? Entonces te mencionaba al inicio del webinar y es, voy a cerrar esta transmisión porque hasta aquí llegó la clase teórica para no aburrirte si la vas a volver a ver, decir, bueno, tengo que esperar todo el taller para luego hacer la meditación, sino voy a dividir el taller que es este, lo voy a cerrar la transmisión y voy a abrir otra. Cuando abra la otra te voy a dar un par de minutos, te invito a prepararte un par de minutos en el lugar y ahí empezamos la meditación. Entonces, ¿de qué se trata la meditación? Vamos a utilizar números de 1 a 10. Hay dos maneras de utilizar los números en la meditación. Vamos a utilizar uno y las dos maneras es cuentas el número antes de respirar o cuentas el número después de respirar. Vamos a utilizar la primera. ¿Cómo es? Yo respiro, vamos a utilizar el número antes de respirar. 1, 2, 3, hasta 10. Llego hasta 10, vuelvo y empiezo 1, 2, hasta 10. Si pierdo la cuenta, vuelvo y empiezo. El conteo lo haces tú solita interno, ¿vale? O sea, no voy a interferir en imponerte un ritmo. En lo que te voy a acompañar es a acompañarte en el proceso de relajar para que lo incorpores en tu aprendizaje, que es como un pre que siempre hacemos antes de cualquier meditación, es como ir a hacer un escaneo corporal, de ir relajando la intención y demás. En eso voy a poner música que nos acompañe a gusto en nuestra meditación. No voy a nombrar el tipo de meditación por si es la primera vez que me acompañas, sepas de qué se trata esa meditación. Una instrucción muy sencilla, que es la que te acabo de decir, la voy a decir nuevamente en la transmisión de la segunda parte. Y la meditación la vamos a hacer por 3 minutos, así de cortita. Entonces, 3 minutos, yo voy a controlar el tiempo por ti. Y al finalizar también te voy a pedir que regreses, o sea que te incorpores aquí, abras tus ojos y cerramos nuestra meditación, ¿vale? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces, antes de terminar, comparto aquí una reflexión que me comparte Daniel y ya con esto terminamos aquí nuestro taller. Y Daniel nos dice, es verdad que orar es la forma en que nos comunicamos y le hacemos nuestras peticiones a Dios. Y la meditación
es como Dios nos envía sus respuestas. Amén, así es, Daniel. Entonces, esto concluye el tema en que meditar no está peleado, disociado de la oración. Al contrario, las dos se vuelven unas experiencias mucho más hermosas y mucho más profundas. Entonces, bueno, te agradezco tu compañía hasta aquí en esta parte del taller. Nos vemos en un par de minutos, 2 minutos, dame 2 minutos para poner la música. Ve preparándote, 3 minutitos, vamos a meditar. Entonces te veo en un par de minutitos abriendo la meditación. Mil gracias, un beso enorme, bendiciones, chao, chao.